pues gracias a Dios seguimos. Esta segunda lección vamos a ver por qué murió Cristo. Murió en una cruz, pero ¿quién fue responsable de la muerte de Cristo? Bien, si se le pregunta a personas obviamente que no son salvas, ellos no ven problema en responder esto. Para ellos ven claramente la respuesta y dicen, Jesús no murió. O sea, fue muerto. Jesús fue ejecutado públicamente como un criminal, ellos dicen. A Jesús lo mataron porque las doctrinas que él enseñó eran peligrosas, eran subversivas. O sea, incitaban a la rebelión, es lo que varios dicen, si leen cierta historia secular de algunos de ellos. Sí. Ahora, los líderes judíos, ellos estaban indignados con Jesús porque ellos consideraban su actitud como irrespetuosa hacia la ley. Eso por el mal entendimiento que ellos tenían ¿de qué? De la ley. O sea, realmente les llenaba de odio que él, a sus ojos, ¿verdad?, él no guardara el sábado. Evidentemente, que Jesús les dijera que él era el Hijo de Dios, eso lo consideran como blasfemia y les llenaba de ira. Pero veremos cuál era lo que estaba realmente en el corazón de los judíos. Los romanos, ¿qué escuchaban? Que por ahí se estaba hablando de alguien que se decía ser el rey de los judíos. Ellos veían esto como una amenaza hacia la autoridad del César. Entonces, para ellos, ¿qué decían? Pues Jesús no fue más que un activista revolucionario y por lo tanto murió. Pero vemos en los evangelios esta mezcla de cuestiones morales con cuestiones legales. O sea, vemos en los 4 evangelios que en ambos tribunales, y me refiero tanto al judío como al romano, se sigue un trámite legal. O sea, claro que con muchas fallas, pero según ellos en su trámite, ellos arrestan a un prisionero, lo acusan, lo interrogan, convocan testigos y entonces sacan un veredicto y una sentencia, que era la muerte de cruz. Pero también vemos en los evangelios que van a dejar claramente que Jesús no era culpable de los cargos. O sea, dejan claramente que había testigos falsos. Dejan claramente que esa sentencia de muerte fue una clara violación de la justicia. Y los evangelios, nos dejan ver esas motivaciones que había en el corazón de todos aquellos que estuvieron involucrados de alguna manera en la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Ellos sacan a relucir los pecados de todos ellos. Vamos a ver en primer lugar los soldados romanos. Ellos son las personas que podemos decir que fueron directamente responsables de la muerte de Jesús. Ellos son los que llevaron a cabo la sentencia. Ellos son los que dieron los latigazos. Ellos son los que lo crucificaron, los que lo pusieron en la cruz. Fueron los soldados romanos. Claro que ellos veían a Jesús como un criminal más, pero aún así vemos que se burlan de él, se ensañan con él. Dicen que le golpean en la cruz, esas espinas seguramente se le incrustaban en su cráneo, ¿no? O sea, le hacen pleitesía burlándose de él, de que se hacía decir, ¿el rey de qué? De los judíos. Y ellos llevan a cabo la crucifixión. Ahora vemos, miren, en los evangelios no encontramos una descripción de la muerte de cruz, no la encontramos. Pero claro que hay muchos documentos, ¿verdad?, históricos que nos dicen cómo era este tipo de crucifixión. O sea, en primer lugar, al prisionero se le humillaba en público, se le desnudaba, totalmente desnudo. Se le acostaba de espaldas sobre el suelo. Sus manos eran atadas o eran clavadas, ¿verdad?, a la vara horizontal que se le conoce como el patíbulo. Los pies a la vara vertical. Después esta cruz se llevaba a una posición vertical, o sea, se levantaba y se dejaba caer en un orificio que estaba preparado para eso. Muchas de las veces se agregaba como un taco de madera para que el cuerpo no se desprendiera, para que se pudiera sostener un taco de madera. Y para que ahí el que era crucificado se pudiera levantar y pudiera tomar bocanadas de aire, porque se asfixiaban. O sea, esa era la cruz. Y ahí quedaba él suspendido, el crucificado, expuesto a una total impotencia, a un gran sufrimiento físico y sobre todo al escarnio público.
O sea, quien era crucificado, todos iban y se burlaban de él. ¿Sí? Porque para ellos eso era un criminal, para todos ellos. Y era para poner un ejemplo y para alentar a otros que no cometieran el tipo de crímenes. Pero en el caso de nuestro Señor Jesús, Él había muerto sin cometer un solo pecado. Y esa tortura de cruz podía prolongarse durante varios días. Podemos mencionar mucho más de la cruz. Era una muerte que era el propósito, prolongar la tortura, prolongar la muerte en una tortura intensa hasta que moría. Pero en los evangelios solo nos dicen que lo crucificaron. Es lo que nos dicen. O sea, los romanos llevan a cabo esta tarea. Ese era su trabajo, por así decirlo, el de los romanos. Ellos hicieron lo que tenían que hacer. Aunque podemos ver maldad en ellos, como ya dije. Se ensañaron y se burlaban. Con todo, el Señor Jesús dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Lucas 23:34. Tenemos también a Poncio Pilato. Pilato, sí vemos que él era culpable, y lo vamos a ver aquí por los evangelios. No digo que los romanos no, pero en algún sentido ellos estaban obedeciendo órdenes, pero Pilato era culpable. Se nos dice claramente, por ejemplo, en Juan 19, así que entonces Pilato lo entregó, fue el que lo entregó para que fuese crucificado. Fue él. O sea, ¿quién era Pilato? Él era un procurador, esto es un gobernador romano de una provincia fronteriza con Judea. En ese entonces el emperador era Tiberio y Pilato sirvió por 10 años, más o menos del 26 después de Cristo hasta el 36 después de Cristo. Tenía una reputación Pilato, sí, de ser muy capaz en obedecer las órdenes que le dejaba el emperador a Pilato. Y los judíos lo odiaban porque Pilato trataba con desprecio a los judíos. El rey Agripa I lo describe en una carta que le envía al emperador Calígula, y él dice: es un hombre de una disposición sumamente inflexible y muy cruel, además de muy obstinado. O sea, la principal preocupación de Pilato era mantener la ley y el orden. ¿Sí? Mantener todo en orden, ¿para qué? Para que el César no enviara y que no lo quitaran a él, y con lo que todo eso conllevaba. Pero vemos nosotros que los judíos, que también eran muy astutos, y vamos a ver la parte que ellos tuvieron, llevan a Jesús ante Pilato. Y lo que le dicen es lo siguiente, se los leo, en Lucas 23:2 dice: a este hemos hallado que pervierte a la nación. Pero le agregan los judíos, líderes religiosos, le agregan que prohíbe dar tributo al César, diciendo que él mismo es el Cristo, un rey. ¿Por qué agregan esto? Pues para que Pilato tomara nota de eso, ¿sí? Para que Pilato realmente tomara en cuenta esa acusación, porque eso era una amenaza para él. O sea, hay alguien que está prohibiendo dar tributo al César, y Jesús jamás lo prohibió, recordamos, ¿verdad? ¿Qué dijo él? Dad al César lo que es del César, dad a Dios lo que es de Dios. Pero le dicen, y él mismo se dice que es un rey. Entonces, claro que Pilato iba a tomar cartas en el asunto, y lo hace. Pero vamos a ver que Pilato estaba convencido de la inocencia de Jesús. Y miren, mis hermanos, cuando vemos que Jesús es llevado a los tribunales, interrogado, sabemos nosotros que el cordero que era sacrificado por el sumo sacerdote del Antiguo Testamento, él, antes de sacrificar, ¿qué hacía con el cordero? Lo revisaba, que fuera sin tacha, sin mancha, que no tuviera hueso quebrado, que fuera apropiado para hacer un sacrificio para aquel que lo llegaba. Y vemos la maldad de los hombres, pero en el plan de Dios, ¿qué estaba pasando? Que ellos estaban revisando al Cordero de Dios y lo encuentran que fue sin tacha y sin mancha. Con todo, lo crucifican. 3 veces Pilato declara que no encontró ningún motivo para condenar a Jesús. En esa audiencia preliminar, él dice en Lucas 23:4, ningún delito hallo en este hombre. Ningún delito hallo. O sea, fue la primera vez que lo declara que inocente. La segunda vez fue cuando él, ustedes saben que lo envía con Herodes, y cuando regresa, Pilato dice,
Dice en Lucas 23, 15, 16, dice, y ni aun Herodes, porque os remití a él, y aquí nada digno de muerte ha hecho este hombre. Con todo agrega, dice, le soltaré pues después de castigarle. Entonces, si no encuentra ningún delito, ¿por qué lo va a castigar? Porque quiere de alguna forma a complacer exactamente a los judíos. Pero entonces ahí ya no está haciendo lo justo que él se decía hacer. Y la tercera vez queda registrada en Lucas 23, vayan ahí mis hermanos, Lucas 23, versos 20 al 22. De nuevo, Pilato declara 3 veces la inocencia de Jesús. Les habló otra vez Pilato. ¿Sí es ahí, mis hermanos? Dice, les habló otra vez Pilato. ¿Esta era qué? La tercera vez. Queriendo soltar a Jesús. Pero ellos volvieron a dar voces diciendo, crucifícale, crucifícale. Y vean, él les dijo por tercera vez, pues qué mal ha hecho este. Ningún delito digno de muerte he hallado en él. Y con toda agrega, le castigaré pues y le soltaré. Entonces vemos aquí, entre varias cosas, que Pilato era un cobarde finalmente. Él no quería enfrentar a los judíos. Quería de alguna forma calmarlos. Y vemos, cuando cerramos los evangelios, vemos como estas maniobras sinuosas, ¿sí se entiende eso? Que Pilato trató de hacer para librarse de la culpa, para evadir la responsabilidad de la muerte de Jesús. En primer lugar, cuando él se entera que Jesús es Galileo y sabe, dice, si es Galileo, entonces pertenece a la jurisdicción de Herodes, lo envía a él, a Herodes, dice que sea Herodes el que lo condene o no, pero él ¿qué quiere hacer? Lo que hizo al final, lavarse las manos. Número 2, él intenta medidas parciales, cuando dice, le castigaré pues y le soltaré. Dice, a ver si se calma, lo voy a y lo castigaba, eran latigazos, severamente pues. Hasta él cuando lo ve, era terrible el castigo, que sí lo hizo. Y número 3, Pilato, él trata de hacer lo que él tenía que hacer. ¿Qué tenía que hacer Pilato? Liberar a Jesús. Él mismo lo había declarado, era inocente. Pero él lo quiso hacer haciendo que la multitud fuera la que eligiera liberar a Jesús. ¿Cuándo? Cuando les dice, he aquí 2, quien Jesús y Barrabás, ¿verdad? Y ustedes pueden escoger a uno y escogen que se libere a quién, a Barrabás. Pero ¿qué está haciendo Pilato? Está tratando de evitar, ¿sí lo ven? De evitar. Y finalmente, ¿qué hizo él? Tomó agua y se lavó las manos. Así él lavó su conciencia. O sea, dijo, bueno, pues hice todo lo posible. Entonces él es el que lo entrega, ¿para qué? Para que sea crucificado. Pero vemos ahí el pecado de Pilato. Pero antes de Pilato, tenemos a los líderes judíos. ¿Sí? O sea, tenemos a los líderes judíos. Ellos fueron quienes llevan a Jesús ante Pilato para que lo juzgue. Ellos fueron quienes lo acusan ante Pilato de estas enseñanzas subversivas, de que se hacían pasar, que se decía ser rey. Son los judíos los que incitan a la multitud para que griten, crucifícale, crucifícale. Por eso Jesús le dijo a Pilato, en Juan 19:11, el que a ti me ha entregado, mayor pecado tiene. ¿Y quién lo había entregado a Pilato? Los judíos. ¿Ve? Los judíos. Dice, pero mayor pecado tiene. O sea, tú tienes pecado, pero el que te entregó a ti, mayor pecado tiene. ¿Quiénes son? Los judíos. Pero también el mismo pueblo fue el que lo entregó. ¿Quién fue el que gritó? Crucifícale, crucifícale. ¿Quién fue? El pueblo judío. Y eso Pedro se los dice en Pentecostés, en su sermón. Vamos ahí. Hechos 3, por favor. Vamos ahí, su Biblia. Hechos 3, 12 al 15. Vean todos los acontecimientos alrededor de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Pero como hemos aprendido, todo estaba bajo el control soberano de Dios.
pero eso no exime de la responsabilidad de la maldad de los hombres. Hechos 3, del 12 al 15 dice: viendo esto, Pedro respondió al pueblo: varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros, como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este? Se refiere al milagro, ¿verdad? Evidentemente del paralítico. Y él dice: el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús. Pero vean, ¿y a quién le está hablando aquí? Al pueblo. ¿A quién se está dirigiendo? A todos los varones israelitas que ahí estaban. Pero ¿qué dice? A quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerle en libertad. ¿Cuándo fue? Cuando les dice: escojan a uno, a Jesús o a Barrabás. Pero le está diciendo: ustedes son los que lo entregaron. Y dice el 14: mas vosotros negasteis al santo y al justo, y pedisteis que se os diese un homicida. Y vean, y mataste al autor de la vida. Los está haciendo que totalmente responsables de la muerte de Jesús. Y agrega: a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. ¿Qué estamos viendo hasta aquí? Vea de nuevo. ¿Qué estamos viendo hasta aquí? ¿Quiénes son? Los soldados romanos. ¿Y ellos por qué? Porque Pilato los entrega. ¿Y quién lo entrega a Pilato? Los judíos. Ahora, supuestamente los judíos es porque estaba desobedeciendo la ley de Dios, porque se hacía pasar por Dios. Pero había algo más en los judíos. O sea, había una razón de su corazón por la cual ellos finalmente querían matar a Jesús y lo entregan a Pilato. Y eso lo encontramos en Mateo. Vamos ahí, mis hermanos. Dice Mateo 27, del 17 al 19. Dice: reunidos pues ellos, y aquí están con todo el pueblo cuando les dice Pilato: ¿a quién queréis que os suelte? ¿A Barrabás o a Jesús llamado él Cristo? Pero ¿qué agrega? Porque sabía que por envidia le habían entregado. Entonces, ¿qué había realmente en el corazón de estos líderes religiosos? La envidia. Dice: las multitudes se van tras de él. O sea, ellos no esperaban un Mesías. Ellos no necesitaban a un Mesías. Ellos estaban bien sin el Mesías. Ellos decían: pues obedecemos la ley. Nosotros somos el pueblo de Dios. Somos hijos de Abraham. Más bien veían una amenaza a su puesto de ¿qué? De autoridad. ¿Y eso qué les daba? Envidia. Y si les daba envidia es porque eran muy soberbios. Eran muy soberbios ellos, los judíos. ¿De qué? De todo lo que eran. Su raza, su nación, su religión, de su moral, de la ley, de todo. Los judíos consideraban a todos los gentiles como perros. Se sentían superiores ¿a qué? A todos. Pero Jesús enseñaba como quien tiene autoridad. O sea, Jesús poseía una autoridad que evidentemente estos líderes religiosos no tenían. Y esa finalmente era la razón que los movió ¿a qué? A entregar a Jesús, a querer matar a Jesús. Y finalmente, ¿y quién lo llevó? ¿Quién llevó a Jesús hacia estos líderes religiosos? Judas. Judas, el traidor. Judas, el traidor. ¿Sí? En el Jueves Santo, ¿verdad? Esa noche será recordada como la noche que fue entregado. Así se le refiere, la noche que fue entregado, el Jueves Santo. Y a Judas se le recuerda como el que lo entregó. El que lo entregó. Y los tres los evangelios sinópticos ubican a Judas, el traidor, al final de la lista de los 12 apóstoles. Miren, podemos encontrar a personas que tienen cierta simpatía con Judas. Incluso hay predicadores modernos como Dante Gebel. Yo escuché una predicación de él y no lo podía creer. De esos cortos que de repente llegan y uno está escuchando. O sea, él dice que
que realmente Judas hizo una buena obra, porque estuvo dispuesto ¿a qué? A traicionar al Mesías. Pero él dice, era necesario que el Mesías fuera traicionado para que diera su vida. Y dando su vida, ¿qué? Nos rescató a mucho pueblo, ¿de qué? De nuestros pecados. Pero de alguna forma justifica a Judas. Pero evidentemente no entiende que los hombres son responsables de ¿qué? De su propia maldad. Aunque eso es algo que ya estaba decretado por Dios. Sí. O sea, muchos consideran que a Judas se le asignó una misión injusta en su vida. Y que por eso es que él tiene tan mala reputación. O sea, ellos dicen, después de todo, si Jesús tenía que morir, alguien tenía que traicionarlo. Entonces, ¿por qué tenemos que echarle la culpa a Judas? ¿Pero por qué tenemos que echar la culpa a Judas? Porque lo entregó por su maldad, como veremos, por su codicia. Por su codicia. ¿Ya estaba decretado que era Judas el que lo iba a entregar, mis hermanos? Sí. Pero dice, ay de aquel, ¿verdad? Ay de aquel. Mejor le hubiera sido no haber nacido. Ya estaba decretado. Pero Judas lo entregó por su propio pecado, obedeciendo a su propia concupiscencia, de su propia voluntad. Él obró en maldad. En maldad. Evidentemente, Jesús lo tenía por responsable de sus acciones. Cuando dice, ay de aquel, él es responsable de lo que va a hacer. Sabía que él era el que lo iba a hacer. Finalmente, Judas se arrepiente, pero ahí vemos que hay dos tipos de arrepentimientos, como nos dicen las epístolas. Una tristeza según el mundo que conduce a muerte, eso es solo remordimientos. Una culpa momentánea, o sea, una culpa por las consecuencias. Y cuando veo que esas consecuencias ya pasaron, como que ya se me quita la culpa y regreso a mis actitudes pecaminosas. Esa es una tristeza según el mundo, que produce muerte. Pero hay una tristeza según Dios. Es un arrepentimiento para vida. Cuando verdaderamente nos duele el pecado, pecamos contra Dios primeramente, y Él, en su gracia, nos da el arrepentimiento, y hay un cambio. Como una nota, ¿verdad? ¿Cómo vemos si fue una tristeza según el mundo o según Dios? Con el tiempo. Con el tiempo se ve. Si ese pecado que te llevó a esa tristeza, ambas son tristezas, pero si ese pecado se ve en un cambio en tu vida, fue un arrepentimiento para vida. Si fue una tristeza que duró mientras las consecuencias pasaron y regresaste de nuevo, fue un arrepentimiento para muerte. El de Judas fue un arrepentimiento para muerte. Una tristeza según el mundo. Sintió remordimiento, ¿no? ¿Y qué hace él? Él regresa esas monedas y ¿qué pasa? Y se quita la vida. Se quita la vida. Pero ¿qué es lo que había en Judas? ¿Qué fue lo que movió a Judas a entregar a Jesús? Juan 12. Vamos ahí, mis hermanos. Juan 12. Por favor. Juan 12 dice del 3 al 6. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús, y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó del olor del perfume. Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar: ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? ¿Y qué dice el verso 6? Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón. Y teniendo la bolsa, sustraía de lo que se echaba en ella. La codicia, el dinero, lo llevó. Tremendo, ¿verdad? Entonces, hemos visto hasta aquí que fue Pilato, ¿verdad? Hemos considerado que Pilato, los líderes religiosos y a Judas. O sea, a ellos se les atribuye la principal culpabilidad de la crucifixión de Jesús. Y evidentemente a los que estaban asociados con ellos, ya sean las personas del pueblo o los soldados, todos ellos. O sea, Judas lo entregó, vean ustedes, a los sacerdotes, ¿por qué? Por codicia. Pero los sacerdotes lo entregan a Pilato por envidia. Y Pilato lo entrega a los soldados por cobarde. Y ellos lo crucifican y se ensañan.
Pero hay algo más aquí, mis hermanos. Algo que tenemos que entender. O sea, nosotros mismos somos culpables. Y a ver, aquí quiero explicarme en esto. Los que somos culpables de la muerte de Cristo, somos los que hemos sido salvados por Cristo. ¿Sí me explico? O sea, aquel que no se ha arrepentido, y digámoslo así, que se murió sin arrepentirse, él no fue culpable de la muerte de Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo no murió por él. ¿Sí me explico? Pero si tú estás en Cristo, entonces tú eres culpable de la muerte de Cristo. Porque Cristo murió por tus pecados y por mis pecados. Somos responsables también nosotros. Somos responsables. O sea, en un sentido, mis hermanos, nosotros entregamos a Jesús y ponle ahí todos los pecados de nosotros. Puedes decir, a causa de mi codicia, como Judas, hemos codiciado. A causa de mi envidia, igual que los sacerdotes, hemos envidiado. A causa de mi cobardía, igual que Pilato. ¿Cuántas veces he sido cobarde y no he compartido el evangelio? Y agrégale tantos pecados que tenemos nosotros. Pero aquí es importante entender esto. Los que somos culpables de la muerte de Cristo somos aquellos que nos hemos beneficiado precisamente de su muerte. Porque Cristo vino a morir por nosotros. Amén. Dice 1 Corintios 15:3. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras. Cuando dice por nuestros pecados, debemos entender esta frase como algo que nos debe de llevar primeramente al arrepentimiento. Por nuestros pecados, por mi pecado. Eso me llevó a ¿qué? Al arrepentimiento. Pero también debo de ver esto como al ser por mis pecados, entonces yo soy receptor de la gracia de Cristo para mi vida. Amén. Es parte de la sabiduría de Dios en Cristo. Si tú estás en Cristo es porque tú eres responsable de su muerte. Y espero que el Señor te ayude a meditar esto. Y viendo esto, verás más grande la gracia de Dios para con tu vida. Espero medita en esto. Entonces, ¿quién entregó a Jesús? Tenemos que ver esto en dos niveles. En el nivel humano, Judas lo entregó ¿a quién? A los sacerdotes. Ellos lo entregan ¿a quién? A Pilato. Ellos a los soldados, quien lo crucificaron. Pero también murió ¿por quién? Por nuestros pecados. Pero en el nivel divino fue el Padre quien entregó a su Hijo. Romanos 8:32. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo no nos dará también con Él todas las cosas? El Padre fue quien entregó a su propio Hijo. Pero fue Jesús quien se entregó a sí mismo por nosotros. Juan 10, 17 y 18. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita. Y no fue Judas entonces. Y no fueron los soldados. Pero fue Él quien entregó ¿qué? Su vida. Sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Entonces, cuando contemples la cruz de Cristo, debes decir, yo lo hice. Mis pecados lo llevaron a la cruz.
pero a la vez debes de decir, Él lo hizo. Su amor lo llevó a la cruz. Amén. Y por eso el apóstol Pedro une ambas cosas. Cuando dijo a este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, es aquel al cual prendisteis y matasteis por manos de inicuos crucificándole. Ambas cosas en la bendita soberanía de nuestro Dios Trino. Así Pedro atribuye la muerte de Jesús simultáneamente al plan de Dios y a la maldad de los hombres. Pero ve esto, o sea, la cruz pone en evidencia la maldad de los hombres, ¿cierto? O sea, la cruz de Cristo, el inocente, ¿verdad? La persona más buena, más llena de verdad, mansa, humilde, fue crucificada por nuestros pecados. O sea, la cruz pone en evidencia la maldad de los seres humanos, pero también pone en evidencia el propósito de Dios de vencer dicha maldad. Ambas cosas, juicio y misericordia en la cruz de Cristo. Amén. Y vamos a cerrar esta sesión con la pregunta con la que le iniciamos: ¿por qué murió Cristo? La primera respuesta fue: no murió, lo mataron. Pero tenemos que decir, no lo mataron, Él murió. Ambas cosas. Él se entregó voluntariamente para cumplir con la voluntad del Padre. Y para entender más la voluntad del Padre, tenemos que ver la muerte de Cristo, pero ahora entendiendo un poco las razones espirituales que hubo en este glorioso acontecimiento. Amén. Esto lo vemos en la siguiente porción, mis hermanos.